número 3, referente al expediente técnico. Vamos a continuar hablando de este tema tan importante, sobre todo en el contexto de obras públicas, ¿sí? Bien, de pronto voy a compartir la presentación, ¿ok? No sé si se logra observar, por favor me confirman, el audio también. Todo conforme, ingeniera. Ok, muchas gracias. Bien, jóvenes, vamos entonces ya a empezar con nuestro tema. Nos habíamos quedado la clase pasada ya en uno de los componentes del expediente técnico, que era la memoria descriptiva. Ok, habíamos hablado de ese punto, que es uno de los primeros documentos que componen a mi expediente técnico. Hoy vamos a hablar de una de las, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar hablando de los componentes de mi expediente técnico y este es la memoria de cálculo. Es uno de los documentos también que muy pocos expedientes suelen colocarlo, ¿no? Y sabemos que esto es sumamente importante. Las memorias de cálculo tienen que definitivamente estar ahí presentes, sobre todo con este porcentaje tan alarmante que tenemos de los expedientes técnicos, sabiendo que el 90-95% de expedientes tienen deficiencias, están mal hechos, mal elaborados, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que tener este componente en mi expediente técnico para que pueda dar validez, para que pueda consolidar, para que pueda respaldar todo lo que yo establezco en este documento llamado planos? ¿No es cierto? Para que no se vea como una improvisación, para que de pronto quien quiera revisar o verificar sepa que hay un trabajo serio porque tengo de por medio una memoria de cálculo, ¿no? Y esto es importante, vuelvo a repetir, que nosotros hagamos la cultura de establecerlo en nuestros expedientes. La memoria de cálculo, como bien se menciona aquí, son documentos, son componentes del expediente técnico que sustentan el diseño, ¿no? Que sustentan el diseño de todo lo que usted va a consolidar en su proyecto y que finalmente lo vamos a visualizar en lo que son los planos. Decimos también que los diseñadores o proyectistas, ¿no? Que son aquellos que hacen los expedientes técnicos, no deben diseñar, nos dice aquí el OCE, ¿no? Nos dice, no deben diseñar en forma arbitraria, en forma empírica, ¿no? No deben hacerlo así, nos menciona, porque cada proyecto es particular, cada proyecto tiene sus características únicas. Puede que yo haga un colegio en un punto X y haga un colegio en 2 cuadras, también de dimensiones similares, características por ahí también similares, y no por eso voy a hacer el diseño de lo que hizo el otro a mi colegio, porque cada uno es único. A pesar que sea lo mismo y a pesar que estén tal vez cercanos, no voy a arriesgarme a poner lo mismo que o que puso el otro diseñador en su proyecto. Eso está mal, ¿no? Cada proyecto es único. Entonces, en esa dirección es que nos mencionan acá que cada proyecto, ¿no? Con esa particularidad que tiene, debe de ser diseñado respetando las normas establecidas, tanto nacionales como internacionales, y también debe de considerarse todas esas particularidades que se necesitan saber para yo finalmente diseñar. No hacerlo en forma arbitraria, como les digo, porque el otro plano lo vi que colocan, yo ahora lo coloco eso. Porque ese detalle ante un sismo puede ser nefasto, ¿no es cierto? Sobre todo en Perú, que es una zona altamente sísmica, que tenemos variedad en cuanto a las provincias, distritos, somos variados, tenemos costa, sierra, selva. Entonces no podemos arriesgarnos a hacer eso. ¿Qué normas vamos a tomar en cuenta? Las que estén en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma es 060, es 030, es 050, es 020 y todas las que dispongan a usar, bueno, por lo que se quiere, ¿no? De una u otra manera aquí considerar. También tenemos el manual de carreteras, diseño geométrico, ¿no? Así como también las normas LC y todas en realidad, normas ya sean, nos menciona acá, sean nacionales e internacionales, ¿no? Bien. Entonces, cualquiera de estas que ustedes la necesiten y les permita dar sostenibilidad a su diseño, tienen que considerar. Bien, eso es en cuanto a la memoria de cálculo. Recuerden que acá se tiene que respaldar todo lo que está establecido en sus planos.
Si yo dije que mis planos va a llevar una platea de cimentación de tales dimensiones, de tales características, yo lo tengo que respaldar en mi memoria de cálculo. Y todavía con ese programa donde se ve, ¿no? La simulación, se ve esa funcionalidad que debe de tener ese proyecto a nivel de diseño, ¿no? Que los software son los que modelan, los que ven el desempeño. Entonces, todo eso se tiene que adjuntar, ¿ok? Luego de eso tenemos los estudios básicos y especializados. Estos estudios básicos y especializados, que son otro de los componentes que nosotros tenemos también en los expedientes técnicos, van a representar esa base de tu memoria de cálculo. No puedo hacer mi memoria de cálculo, es decir, de empezar a estructurar mis componentes que llevará mi proyecto si yo no tengo mis estudios básicos. Entonces, es tener mis estudios básicos. Luego, establecer todo este diseño y sustentarlo a través de mi memoria de cálculo. Y finalmente, vamos a hacer la parte representativa, que son mis planos. Así es la secuencia, ¿no? Estudios básicos y especializados, mi memoria de cálculo y mis planos. Los planos consolidan toda esta información de tus estudios básicos y también de tu memoria de cálculo. Por eso es muy importante que estos planos realmente pues lleven toda esa información que usted claramente lo ha delineado en su memoria de cálculo y que ésta se basó en sus estudios básicos. Por eso que un plano no puede ser cualquier cosa, porque yo construyo los planos. Yo realizo todo lo que son los planos, yo presupuesto lo que está en los planos, yo metro lo que está en los planos, yo programo el tiempo de lo que está en los planos. ¿Me entiendes? Es por eso que hay todo un trabajo importante, delicado, en cuanto a esa consolidación, ¿no? Gráfica que son tus planos. Entonces, los estudios básicos y especializados, por ejemplo, nos dice el OCE que de acuerdo a la naturaleza también se ejecutarán estudios netamente básicos, como son los estudios de topografía, los estudios de mecánica de roca, los estudios de mecánica de suelos, entre otros que puedan ver y que se apliquen en función a la naturaleza del proyecto. Y tenemos por otro lado los estudios específicos. Y dentro de estudios específicos tenemos los estudios de canteras, estabilidad de taludes, partículas en suspensión en el agua, hidrología, precipitaciones, arcillas expansivas, acuíferos, calidad del agua, entre otros. ¿Ok? Ahora, nos dice que los estudios deben ser realizados por un personal idóneo o especializado, o debiendo acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto. Entendemos también que estos estudios que nosotros lo vamos a realizar tienen que también ejecutarse en laboratorios que estén, no lo dice la norma en realidad, pero ya es algo como que está estandarizado el solicitar que los laboratorios estén acreditados por el INACAL, por el Instituto Nacional de la Calidad, ¿no? Entonces ya es algo, como le digo, intrínseco, ¿no? Incluso las empresas cuando solicitan los servicios de un laboratorio para que haga todos sus estudios, te dicen, ¿pero está inscrito en el INACAL o está acreditado por el INACAL? Incluso algunas empresas que se dedican a vender los equipos para laboratorios, te dicen, ¿pero está acreditado por el INACAL? Porque se entiende que ahí todo es de calidad, ¿no? Todo es de calidad, ¿no? Lo que es la venta tal vez de estos equipos, los ensayos que tú vas a realizar, ¿no? Entonces es una garantía mayor para quien contrata ese tipo de servicios. Y es que por ahí, ¿no? Y es que por ahí, ¿no? Se toman en cuenta estas referencias. Entonces los estudios básicos y especializados, como ya les decía, es el punto de partida. Sin estudios básicos, sin estudios especializados, estoy hablando prácticamente o estoy haciendo las cosas en el aire, sin digamos, sin una cimentación. Y es por eso que requerimos, ¿no? Requerimos de estos estudios básicos, de estos estudios especializados y que sean hechos sobre todo por laboratorios, por profesionales idóneos. Porque si usted, imagínense, hace mal su mecánica de suelos o hace mal su topografía, ¿a qué estamos destinando ese proyecto? A la deficiencia, ¿no es cierto?
a que la realidad no sea lo que dice en el papel, o sea, en el expediente. Y muchas veces los proyectos se han visto truncados, ¿no? Por estos aspectos, de que no coincide lo que está en la realidad con lo que dice tu estudio de mecánica de suelo. Muchísimas veces. Yo he visto casos, incluso cuando he trabajado, expedientes que decían que hay puro material suelto. Había material suelto, incluso había que hacer mejoramiento de suelos. Sí, en una parte de cierta manera era lo que se encontraba, pero en otra parte, que no era lo mismo que lo anterior, había roca. Y ellos habían dicho que para todo es material suelto, napa freática alta, ¿no? Y cuando fuimos a un tramo, incluso nos tocó ahí hacer obras de arte, de las obras hidráulicas, pues era material rocoso. Imagínense, simplemente no pudimos hacer más porque el expediente no nos hablaba de qué tratamiento dar a esa excavación de material rocoso. Imagínense, ahí de hecho era explosivos, pero no había en el costo unitario, no había en el presupuesto, no había en el metrado, nada de eso. ¿Me entienden? Entonces es ahí poco la importancia en que de esto se haga por un laboratorio realmente serio, que conozca su trabajo, porque esto es todo, chicos. Estudios básicos es tu punto de partida. Tú inicias mal, con estos estudios terminaremos mal el proyecto, ¿ya? Y esto es directamente perjuicio del Estado. Por eso es que hagamos bien las cosas, y no solamente a la empresa que hizo mal, sino al profesional que hizo todo el expediente, porque él finalmente validó esto, porque el consultor tiene que estar ahí también fiscalizando estos estudios básicos, ¿ah? La norma no dice, no, tú designa otro y ese otro es el único que tiene la responsabilidad, ¿no? Lo tiene el consultor, ¿ya? Entonces tengamos mucho cuidado en eso. Entonces, dentro de los estudios básicos, tenemos, como ya lo mencioné, los estudios de topografía, mecánica de roca, mecánica de suelos, entre otros. Y dentro de los estudios específicos tenemos los estudios de canteras, estabilidad de taludes, partículas en suspensión en el agua, hidrología, precipitaciones, arcillas expansivas, acuíferos, calidad del agua, entre otros. Asimismo, indicarles que los estudios deben ser realizados por personal idóneo o especializado, debiendo acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto. Dentro de lo que son los modelos de estos estudios básicos y especializados, tenemos al MTC. El MTC, ¿qué tipo de estudios, ¿no? Específicos y, como dice aquí, y básico y específico solicita? Por ejemplo, para sus obras viales, en lo que es el MTC. Primero tenemos el estudio de topografía, trazo y diseño geométrico, ¿ya? Y dentro de esto se tienen pues los estudios topografía y trazo, el diseño geométrico, ¿no? De esa carretera, ¿no? Que se está probablemente ahí haciendo el expediente. Punto dos, ¿cuál es el otro estudio que te piden ahí? Estudio de tráfico y de cargas. Son obras viales, estoy refiriéndome a lo que es el MTC. Tercero, estudio de suelos, de canteras y fuentes de agua. Y dentro de esto tenemos el estudio de suelos, estudio de canteras, fuentes de agua también, ¿no? En el cuarto punto tenemos diseño de pavimentos, ¿no? Diseño de pavimento. Y luego tenemos también al estudio geológico, geotécnico, tenemos al estudio de hidrología e hidráulica, así también las estructuras y obras de arte, ¿no? Tenemos entonces todos estos estudios, vuelvo a repetir que el MTC en lo que son sus obras viales, sus proyectos viales, considera, como ustedes ven, todos destinados a darle ese soporte, ¿no? Al diseño que más adelante se realizará de este pavimento, de esta carretera o de esta obra vial, ¿no? Luego tenemos también a los estudios topográficos. Los estudios topográficos consideran, nos dice ahí, todo una consolidación de información, porque se va a hacer en un informe topográfico, ¿no? Entonces, estos estudios topográficos deben indicar los BMs auxiliares,
oficiales, ¿no?, que se están empleando. También estos informes topográficos que se estructuren y que se anexen al expediente técnico deben de contener los siguientes puntos: antecedentes y objetivos. Segundo, metodología de levantamiento topográfico, es otro de los puntos que se consideran. Trabajos de campo realizados, recopilación y evaluación de puntos existentes, así también reconocimiento del terreno, monumentación de puntos de control. También tenemos los trabajos de gabinete, conclusiones y recomendaciones, panel fotográfico, coordenadas topográficas y planos topográficos, ¿no?, las curvas de nivel por cada metro que se considera, relación de BMs, IGNs y BMs auxiliares, donde para ello deben adjuntar la ficha de descripción de BMs, certificado de calibración de equipos topográficos también. Y por supuesto adjuntar la copia de libreta de campo, del topógrafo o puntos de control, así también las libretas de nivelación, ¿no?, sus copias, su cálculo de la poligonal, etcétera, ¿no?, todo lo que hayan referido. Además, también en archivo digital se debe adjuntar los archivos en AutoCAD de solo puntos de levantamiento topográfico, archivos de AutoCAD de solo también curvas de nivel, ¿no? Todo eso se debe de también considerar. En cuanto a estos en tanto los estudios topográficos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, no solamente es el plano de la topografía o el plano topográfico que nosotros tenemos que añadir a nuestros proyectos, sino que también un informe topográfico con todos estos puntos. Y esto adjuntarlo de pronto, ¿no?, en ese componente, ¿no?, de los estudios básicos y especializados. Ahí tenemos el estudio de mecánica de suelos, ahí está el estudio topográfico, el estudio de las rocas, el estudio de la calidad del agua, qué sé yo, ¿no? Todos los estudios que vayamos a hacer van a estar ahí consolidando esta parte llamada memoria de cálculo, ¿ya? Entonces que de pronto hay que tomar en cuenta que tengan todos estos aspectos de sustento, sobre todo, ¿no? Otro de los estudios son los de mecánica de suelos. Este informe, ¿no?, en principio, los informes o los estudios de mecánica de suelos tienen un objetivo dentro de lo que es un proyecto. Este objetivo es el que se conozca, ¿no?, se conozcan las propiedades físicas, químicas, mecánicas de un suelo, donde haremos la cimentación correspondiente. E incluso muchas de las veces se denomina estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación, entendiéndose que este estudio que yo hago al suelo, ¿ok?, es para poder determinar, incluso pues la definición de mecánica de suelos es eso, ¿no? Son las fuerzas aplicadas a un suelo y determinar o ver su comportamiento de este, ¿no? Es determinar su comportamiento del suelo ante la acción de fuerzas, ¿no?, que se aplique. Asimismo, el de determinar las propiedades físicas, químicas, mecánicas, como ya le referías, de ese suelo, y con ello, saber qué cimentación es la que le corresponderá. Si yo no conozco cómo es el suelo, qué características tiene, qué comportamiento tiene, ¿cómo saber entonces qué cimentación es la que le corresponderá? Porque la cimentación es la que va a estar interactuando con el suelo. Por ello es primordial que yo sepa cómo es el suelo. Y la mecánica de suelo me va a dar eso, ¿no? Me va a proporcionar ese conocimiento de conocer el comportamiento de este de suelo ante la acción de fuerzas, por un lado, ¿no? Y por otro lado, me va a permitir esta mecánica de suelo también conocer cómo es este suelo en todas sus aristas físicas, químicas y mecánicas, para que ya con estos conocimientos yo vaya a definir la cimentación que le corresponderá utilizar a ese terreno, a ese suelo, y que se suponen pues tienen que ser realmente compatible, funcional, para que esa edificación sea también funcionable. ¿Ya? ¿Y en qué me baso? Me voy a basar en los estudios, en los ensayos que me dice la norma 050, suelos y cimentaciones. Esa norma la encontramos en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, norma 050. Ahí nos dan, por ejemplo, alcances de los ensayos que deberíamos de hacer en mecánica de suelos, cómo lo deberíamos hacer, bajo qué normativa, qué parámetros debemos de considerar, ¿no?
¿Cuántas calicatas debemos hacer? ¿Qué tipo de exploraciones tenemos? ¿Cuándo será del tipo A? ¿Cuándo del tipo B? ¿Cuándo del tipo C? Por decirlo de una manera. ¿Ok? Entonces, todo esto ustedes lo pueden encontrar, todos estos alcances importantísimos, lo pueden encontrar en la norma 050, suelos y cimentaciones. Ahí usted puede encontrar todo este tipo de información. Adicionalmente, tenemos las normas técnicas peruanas de ciertos ensayos que también nos indican cómo vamos a realizarlo. Y tenemos también este el manual sí de ensayos de materiales y suelos, ¿no? Que también el MTC y que también nos da estas aperturas, estos alcances de cómo realizar estos estudios de mecánica de suelo. Ya, entonces todo ello ustedes lo van a encontrar en eso, en esa documentación. Es básico que con usted, claro, un estudio de mecánica de suelos, por ejemplo, lo hace, como ya les refería, pues el especialista en eso. ¿No? No es que nosotros como consultores vamos a hacer mecánica, vamos a hacer topografía, vamos a hacer calidad, no, lo hacen los técnicos o los especialistas o las empresas, ¿no? Dedicadas a esto. Pero sí nosotros como profesionales también debemos de tener la capacidad de interpretar, la capacidad de aportar. ¿M? Por ejemplo, acá, ¿no? Yo les voy a mostrar un estudio de mecánica de suelos, ¿no? A ver acá, ya justamente acá lo tengo de un curso, espérense, estudio de mecánica de suelos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este es un estudio de mecánica de suelos elaborado por la empresa M&M Consultores, ¿ya? Entonces, estudio de mecánica de suelos para Plaza Vea San Jerónimo Cusco, ¿no? Entonces, son todos unos componentes que tienen, resumen, contenido del informe, descripción del lugar, estructuras, trabajos, exploración, ensayo de laboratorio, en fin, varios puntos que acá se están considerando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice este estudio de mecánica de suelos, no? Dice, el presente informe comprende el estudio de mecánica de suelos llevado a cabo a solicitud de Supermercados Peruanos S.A., con la finalidad de determinar las condiciones de cimentación del lote 4 Urbanización Versalles, que se encuentra ubicados en la prolongación de la Avenida La Cultura y la Vía Express Sur, adyacente al río Guanatay en la ciudad de Cusco, en la provincia y departamento de Cusco, donde se prevé construir un supermercado. La superficie del terreno es irregular y desciende desde la prolongación de la Avenida de la Cultura hacia la Vía Expresa Sur, siendo la diferencia de nivel de 4 o 5 metros. El terreno se encuentra en un área ganada al río Guanatay por antiguos pobladores mediante la colocación de rellenos de material no seleccionado, sin control, sin compactación. El terreno es utilizado actualmente como cochera y en la parte delantera existen dos edificaciones pequeñas de material noble, de 2 pisos. En el pasado es una parte del terreno, pasado, en una parte del terreno funcionaba una fábrica de Tecnopor y en dicha área quedaban algunas losas de piso de concreto y construcciones pequeñas de adobe. El programa de exploración de campo llevado a cabo comprendió los siguientes trabajos: 3 perforaciones rotativas de 12,45 a 13,45 metros de profundidad a través de los ensayos de penetración estándar SPT, espaciados cada metro; 10 calicatas excavadas de forma manual hasta una profundidad de 2,40 metros, 5,30, con respecto al nivel de la superficie del terreno actual. Y luego nos habla del perfil estratigráfico, ¿no? Entonces nos da recomendaciones, miren, esto es algo importante también en la mecánica. O sea, ¿para qué hacemos todos esos ensayos? ¿Para qué hacemos toda esa situación? Para lo siguiente, nos dice, las capas superiores de relleno y de suelo de baja a mediana resistencia que se encuentran hasta profundidades comprendidas entre 6 y 9 con respecto a la superficie del terreno. Dado a su heterogeneidad, baja capacidad portante y susceptible a la ocurrencia de asentamientos importantes, no presentan condiciones adecuadas para recibir directamente las cargas de las estructuras previstas. Por lo tanto, se recomienda considerar cimentaciones profundas,
por medio de pilotes estructurales que alcancen un estrato resistente que se encuentra a partir de las profundidades comprendidas entre 6 y 9 metros con respecto al nivel de la superficie actual del terreno. También nos dice acá, en principio, se recomienda que los pilotes penetren por lo menos 3 metros en el estrato resistente, alcancen profundidades comprendidas entre 11 y 12 con respecto al nivel de superficie actual del terreno. Y pueden, dice, utilizarse los siguientes tipos de pilotes. Pilotes de desplazamiento, hincados tipo Frankie, de sección circular de 35 centímetros de diámetro, como uno inferior, base ensanchada de por lo menos 2.5 veces el área del pilote con una carga de trabajo de 55 toneladas en condiciones estáticas y 65 toneladas en condiciones dinámicas. Así también pilote de desplazamiento hincado tipo Frankie de sección circular de 45 centímetros de diámetro, como lo inferior, base ensanchada, de por lo menos 2.5 veces el área del pilote, con una carga de trabajo de 100 toneladas en condiciones estáticas y 120 toneladas en condiciones dinámicas. Alternativamente podrían usarse pilotes metálicos, los cuales tienen mayor capacidad de carga, pero son más costosos. No se recomienda utilizar pilotes de concreto prefabricado hincado, debido a que podrían tener dificultades en atravesarse los estratos gravosos. La elección del tipo de pilote dependerá de las características y carga de las estructuras. El espaciamiento mínimo entre centros del pilote no deberá exceder los 4 metros y al inicio de la obra deberá ejecutarse una prueba de carga para verificar la carga del pilote. El hincado de cada pilote deberá controlarse en la obra mediante la aplicación de una fórmula dinámica apropiada para el pilote y martillo utilizado. Entonces, como se dan cuenta, ¿no? Una mecánica no es cualquier cosa. Aparte de decirte cuáles son las características, ¿no? de ese suelo, nos indican las recomendaciones. Ya, bueno, el estructural verá si toma en cuenta estas recomendaciones de la mecánica del suelo, que se supone debería de hacerlo, porque qué mejor que el de mecánica de suelo en recomendarte la cimentación que vas a emplear, ¿no? Porque ellos han estudiado todo el suelo, ¿no? Son los especialistas y en base a eso te recomienda la cimentación más idónea. Entonces, el estructural debería, ¿no? De considerar eso, debería de considerar esos aspectos para que esta edificación sea funcional. No puede ser, no debería ser así también, que la mecánica te diga, por ejemplo, platea y tú termines colocando pues solo zapatas. Por algo está la mecánica de suelo, ¿no? Ellos con su experiencia, con todo lo que han visto, bueno, estudian las propiedades del suelo, nos dicen cómo es en toda su extensión y en base a eso se recomienda, ¿m? En base a eso se recomienda la cimentación más idónea, ¿ya? Ahora, nos dice además que el informe deberá de contener conclusiones y recomendaciones y anexar registro de exploración, estudios granulométricos, análisis químico de suelos, perfiles estratigráficos, plano de ubicación de calicatas, ¿no? Que es lo mismo que en realidad, bueno, aquí este estudio también tiene, ¿no? Claro que esto es una mecánica bastante completa, ¿no? Acá vemos al final que anexan eso, ¿no? Este, acá están los planos de las calicatas, aquí están los perfiles estratigráficos, ¿no? Son bastantes, ¿no? Perfiles estratigráficos, están también los análisis granulométricos, las curvas, ¿no? Que se está empleando, ¿no? Y todo el respaldo en sí, ¿no? Que se ha hecho. Es un trabajo serio, por supuesto, ¿no? Que debe de considerarse. Por eso bien claro dice empresas que estén acreditadas, ¿no? Por el INACAR, para que de esta manera reduzcamos los errores o los vacíos o las deficiencias en el proyecto, ¿ya? Entonces dice, el informe debe contener conclusiones y recomendaciones, así como ya se ha mostrado, y debe de anexarse el registro de exploración, estudios granulométricos, análisis químicos, perfiles estratigráficos, planos de ubicación de calicatas, panel fotográfico, T de percolación, de corresponder, etcétera.
Los ensayos deben ser de laboratorios de mecánica de suelos acreditados por el INACAL. ¿M? No está en la norma, pero es algo que, como les digo, las empresas, incluso las entidades ya lo están poniendo como algo, pues, ya que debe de todas maneras considerarse, ¿no? No lo dice la norma, el reglamento, pero sí las entidades en sus documentos, propios, internos, en su documento de gestión, ya lo considera. El estudio de mecánica de suelos nos dice debe corresponder también al ámbito del estudio del proyecto, de hecho, de la zona donde vamos a construir, ¿ok? De tal manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizarán las diferentes actividades del proyecto. Para ello es necesario que este estudio considere como resultado los siguientes parámetros: número de calicatas por componentes, tipo de terreno, es un MS, RS o RF, en función al reconocimiento petrográfico macroscópico, también la agresividad del terreno contra el concreto y el acero, y eso se puede definir en la calidad físico-química del suelo, la capacidad portante del suelo, la profundidad de la napa freática, ¿no? En fin, diferentes aspectos que me van a ayudar a hacer el diseño de esta edificación. Y todo siempre basándose en la norma 050, a las normas técnicas peruanas y también a las normas del MTC. Bien, entonces ya luego que he hecho mis estudios básicos y especializados, después que ya he hecho mi memoria de cálculo, eso lo voy a considerar o se va a traducir en planos, en esa representación gráfica, ¿no es cierto? Planos. Para ello, indicarles que los planos de ejecución de obra representan gráficamente el proyecto mediante dibujos, eh, por ejemplo, ¿no? De la obra que se va a ejecutar, sus dimensiones, su distribución y los componentes que lo integran. Esos son los planos, ¿no? Los planos es una representación gráfica de los componentes que tendrá mi proyecto y que claramente están validados, ¿no? En mis memorias de cálculos y estos en mis estudios básicos y especializados. Y de toda esa, vamos a decir, de toda esa mezcla, ¿no? De toda esa conjugación de elementos salen mis planos, que son representaciones gráficas mediante dibujos de los componentes que están constituyendo mi proyecto. También deben entenderse que ahí van a ir las medidas, en la distribución y otros aspectos que se necesiten. Nos dice también que constituyen los planos, constituyen los documentos que refleje de manera exacta cada uno de los componentes físicos de la obra, y esto puede ser también, nos dicen, en dos o tres dimensiones, ¿ya? Los planos van a estar alineados al tipo de proyecto, ¿no es cierto? Y estos a su vez alineados al tipo de norma que existe para ese proyecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, una obra de saneamiento va a tener que trabajar con las normas OS 050, 70, 100, 110, las que hay en el reglamento, ¿no? Y eso nos sirva como base para poder luego hacer y sustentar mi memoria de cálculo y luego, bueno, traducirlo en los planos, ¿no? Correspondientes. Bueno, esto como les digo, también, dado que los planos tienen estas deficiencias, ¿no? Mucho de la deficiencia de los proyectos en cuanto a los expedientes técnicos es por los planos. Planos mal elaborados, que no se tienen sus medidas, achurados, falta información, no se tiene corte o el detalle, ¿no? De ese elemento estructural. Entonces, muchas de las veces adolecen de, como ya les decía, estos expedientes, los planos. Y ya que el plano esté mal, significa que todo por lo general va a estar mal. Metrado, presupuesto, cronograma, relación de recursos. Por eso es que importante que revisemos estos planos. Importantísimo que los revisemos, porque en base de esa revisión, ¿ok? En base a esa revisión es lo que ya vamos a dejar todo ok para que pasemos ya a la siguiente etapa, que es el metrado. Si los planos tienen deficiencia, mi metrado va a ser deficiente, mi presupuesto va a ser deficiente, mi cronograma deficiente y mi cantidad de recursos también, por supuesto, van a ser deficientes. Entonces, tratemos aquí
que estos planos pues tengan adecuadamente todo lo que se va a ejecutar allá afuera, ¿no? Y que sea claro, preciso, que vayan sus medidas, sus ejes, sus nombres. Si, por ejemplo, estoy hablando de un obra de saneamiento pendiente, la cota de tapa, ¿no? La cota de fondo, qué sé yo. Todos los elementos que se requiere. Si es una obra de edificación, igual todas sus especialidades, su corte, cuadros, que vayan en función a las especialidades, ¿no? Porque como les digo, es la única manera, es la única forma de comunicarnos a través de lo que es el consultor con el ejecutor. Ya, entonces por ahí hagamos esto un poquito, consideremos esto, ya que, como les digo, es el sustento de todo lo que más adelante pues realizaremos. Especificaciones técnicas. ¿Ya? Especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas, que es otro de los componentes importantes, claves en lo que son los expedientes. ¿Qué significa, no? Las especificaciones técnicas es el conjunto de reglas, de documentos vinculados, nos dice la descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, según el trabajo a ejecutar, procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de pago requeridas en la ejecución de la obra. ¿Ok? Entonces, esas son las especificaciones técnicas. Nos dice también aquí que cada partida del OCE, nos menciona que cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra deben contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimientos constructivos, formas de medida y formas de pago. Las especificaciones técnicas es como que la receta, ¿no? Que debemos de seguir en la ejecución para que esta partida salga de calidad. Digamos, ¿qué beneficio me dan las especificaciones técnicas? Es que sigamos parámetros que dice la norma, que refiere los estudios, que refiere el diseño, para que más adelante yo garantice la calidad de la obra, no en función o de la ejecución de esa partida, ¿no? No en función a lo que yo estoy pensando, ni en función a lo que en mis tiempos hicieron, sino en función a lo que está escrito allí, lo cual se llama especificación técnica y esto tiene un respaldo, ¿no? De toda la parte normativa sobre todo, porque el objetivo es que esa partida se ejecute de calidad. El objetivo es que esa partida esté estandarizada, ¿no? Sus parámetros sean estandarizados y esto esté claramente pues definido allí. No puede ser que yo ejecute una partida de una manera y otra y la misma partida en otro lugar de otra manera. Por eso hay unas especificaciones técnicas. Y eso son las recetas. Las especificaciones técnicas son las recetas que nos indican cómo ejecutar esa partida, considerando los recursos que lo integran también, ¿no? Como es mano de obra, materiales, máquina de equipo, cómo tiene que ser todo eso para que finalmente cuando yo ejecute, yo lo haga de calidad, pero no basando en mis propios, vamos a decir, en mis propias de repente creencias, ¿no? Sino en función a lo que está ahí determinado. Es por eso que estas especificaciones técnicas se arman también con todo el marco pues normativo, porque van a ser las recetas que me permitirán ejecutar adecuadamente esas partidas. En este sentido se menciona también que hay una estructura, ¿no? A cumplir en lo que son esas especificaciones. Primero debe de considerarse la descripción de los trabajos, que se explique en qué consiste ese trabajo o esa partida, cuál es su método de construcción, cómo se va a realizar esa parte, cómo se va a ejecutar esa partida. Luego, cuál es la calidad de los materiales que se están empleando, cuál es el sistema de control de calidad, los métodos de medición, condiciones de pago y características de los equipos. Entonces, son algunos puntos importantes que se han añadido aquí para poder un poco estructurar, ¿no? Lo que debo de considerar yo en una especificación técnica, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de una especificación técnica, ¿ya? Tenemos excavación manual de zanjas para sardineles sumergidos. Esta partida
como bien lo vemos aquí, tiene 3 puntos, ¿no? Descripción, método de medición y forma de pago, ¿no? No todas tienen solo 3 puntos. Hay partidas como las de concreto, encofrada, por ejemplo, que sí están, ¿no? Todos estos puntos, ¿no? Incluso cómo tiene que ser cada uno de los materiales que vamos a emplear para ejecutar esa partida, porque tiene que serse de calidad, ¿no? Entonces es una partida, vamos a decir, sencilla, excavación manual, y donde solamente se han aperturado 3 puntos: descripción, método de medición y forma de pago. La descripción es definir en qué consiste la partida, qué se llama excavación manual, a qué se llama. Aquí dice, se llama o se refiere a la excavación de forma manual dentro de un área de ejecución, ¿no? Y nos va explicando. El método de medición, es decir, cómo debo de ser metrada esa partida, es metros cúbicos. No porque también nos da de repente la gana cada consultor, sea ya yo considero que la unidad de medida esté. No, las unidades de medida son las que están establecidas en el reglamento de metrados para obra de edificación. Ahí nos indican todas las unidades de medida de cada una de las partidas que, bueno, consideremos. ¿Ok? Ahí lo encontramos en el reglamento de metrados para obra de edificación. Y finalmente, en cuanto a la forma de pago, nos dice que la forma de pagos será de acuerdo al método de medición, metros cúbicos según el costo unitario del presupuesto y conforme al avance de la partida. Entonces me dice, ¿cómo se va a pagar esta partida? Se pagará de acuerdo al método de medición, o sea, su unidad de medida, o sea, se pagará de acuerdo al metro cúbico. Y según el costo unitario del supervisor, obviamente, y en concordancia con los avances de la obra, ¿no? Bien, entonces hasta ahí, ¿no? Lo que refiere a la partida de especificaciones técnicas, chicos. Entonces, vamos a continuar. Ya saben que las preguntitas, jóvenes, se realizan 10 minutitos antes, ¿no? 10 minutitos antes que acabe nuestra sesión. Em, Vamos a dar pase a las preguntas. Por ahora vamos a seguir dándole ese alcance. Bueno, Marco, no creo que te puedan ahorita dar pase para que puedas hacer las preguntas. Esperamos, por favor, Marco, 10 minutitos antes de que acabe nuestra sesión, es decir, más o menos 10:30, 10:35. Ahí se están aperturando ya para que usted pueda hacer sus preguntas, ¿ok? Entonces, esto es en cuanto a las especificaciones técnicas. Vamos a ir ahora con los metrados, ¿ya? Con los metrados. Los metrados también es un punto sumamente importante a considerar. ¿M? En nuestro proyecto, es la clave. O sea, aquí es un trabajo, vamos a decir, escalonado, ¿no? O sea, ustedes empiezan mal con tal vez, no sé, se me ocurren los estudios básicos, lo hacemos mal y también acarreamos que todo en consecuencia vaya a estar mal. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, cuando hablamos de componentes del expediente técnico, entendemos que hay una preponderancia, o sea, hay componentes que decimos es más importante que otros, pero en realidad todo es importante, ¿no? O sea, en realidad todo suma, ¿no? Todo suma. Y cuando hacemos un expediente es paso en paso. Primero realizo los componentes iniciales y luego vamos a ir, ¿no? Subiendo así hasta que ya llegamos a un documento que necesite de los otros, de los anteriores. Es por eso que esto es un envolvente. Empezamos con una data, pues por decir, ¿no? Básica, y de ahí las demás se van construyendo en función a los otros, pues, componentes, ¿ya? En lo que refiere a los metrados, que es uno de los componentes también claves de mi expediente técnico, se entiende esto como un proceso de medir longitudes, áreas, volúmenes de las estructuras que forman parte de un proyecto. Es decir, nos dice la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar en función a la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, ¿ya? Respecto a lo que es
el metrado, un poco vamos a resumir diciendo que los metrados representan la cantidad de la partida en función a su unidad de medida. Eso es metrado, ¿no? Metrado es la cantidad de la partida, ¿ok? Metrado es la cantidad de la partida en función a su unidad de medida. Es saber, el metrado nos permite conocer cuánto hay de cada partida en función a su unidad de medida. ¿Y por qué? Porque el metrado también es un proceso. ¿Qué es el metrado? De, es un proceso, ¿no? De registrar dimensiones como longitudes, áreas, volúmenes de las estructuras que forman parte del proyecto y de esta manera permitirnos cuantificar estas partidas en función a estas unidades de medida. Ya, ahora los metrados se realizan a las partidas. Los metrados se realizan a las partidas y entendemos como partida a cada una de las partes o rubros que se dividen en una obra con la finalidad de poder determinar el todo. Nos dice así. En este tipo de proyectos tenemos las partidas contempladas en el ítem HU.3, infraestructura sanitaria. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es la partida, como ya le refería, estamos indicándonos a que la partida es cada uno de los componentes de nuestros proyectos, eso se llaman partidas, y que esas partidas que ya están listas a hacer su proceso de metrado son las partidas de cuarto orden únicamente. Claro que las partidas de tercer, segundo y primer orden son enunciativas, son jerárquicas, pero las que se deben metrar, presupuestar, programar, son las partidas de cuarto orden, aquellas que tienen unidades de medida bien definidas, ¿no? Entonces, eso es un poquito el alcance de los metrados, ¿no? Miren ustedes, siempre esto es delicadísimo porque con el metrado nos permitimos calcular, ¿no? Calcular la cantidad de esta partida que tengo que ejecutar en función a su unidad de medida. ¿Ya? Entonces, para eso, como ya ustedes saben, metrados, por algo que también ya les venía un poco mencionando, los metrados equivale pues a dinero. Ustedes metran mal, presupuestaremos mal. Si ustedes metran muy por encima de lo que es, bueno, estarás distrayendo un dinero que no corresponde para el contratista. Por el contrario, si vas a metrar pues debajo, vas a hacer un metrado pues ¿no? Voy a de repente tener problemas de metrar menos de lo que hay. Entonces la parte de presupuesto va a ingerir directamente, ¿no? Entonces por eso que hay que tener mucho cuidado en el metrado, porque el metrado representa el dinero. El metrado representa saber cuánto hay de cada partida en el proyecto. Ahora, respecto a lo que son, a ver, los metrados, en ese camino que les decía que no podemos estar nosotros colocando cualquier dimensión, y se supone que los metrados son sumamente delicados porque en base a eso determino dinero, por supuesto. Entonces, al respecto de ello, de toda esa problemática, pues se tiene, ¿no? Justamente por eso que les acabo de mencionar, en base a eso se tiene pues el reglamento de metrados para obra de edificación y habilitaciones urbanas. Este reglamento de metrados es que nos apertura a saber cómo vamos a metrar cada uno de los componentes que forman parte del proyecto, cómo se pagarán también, ¿no? Entonces eso lo encontramos en el reglamento de metrados. Ahí ya ni vuelta a quedar. Todos los que, vamos a decir, están en el territorio peruano tienen que ceñirse a esto. No solamente es para obras públicas el reglamento de metrados, sino que también son para obras pues privadas porque es un documento técnico, ¿ok? Que nos están enseñando un tema esencial, que es metrado, que lo vas a ver por cualquier lado. En este caso, en específico, como les digo, vamos a trabajar alineándonos a todo lo que dice el reglamento, sus unidades de medida, su norma de medición, todo ello, ¿ya? A ver, algunas recomendaciones importantes para hacer este proceso del metrado. Sabemos que nosotros metramos en función a planos. Entonces, lo principal es que la persona que va a metrar tenga conocimiento.
tenga criterios técnicos sobre este proceso, es decir, tenga la experiencia de haber hecho alguna vez metrados en ese tipo de proyectos, porque muchas de las partidas se aperturan con la imaginación, ¿no? Un poco de, o con, vamos a decir, la consolidación de lo que estuvo en la parte práctica. Así ya voy a metrar así porque la obra fue esto, lo tengo que añadir tanto, porque está ahí en esa experiencia. Por eso es importantísimo que para metrar, pues se tenga experiencia en metrado, dado que los metrados son sumamente delicados. Segundo, ¿no? Segundo, se va en este caso también a recomendar que se tenga un estudio integral de los planos y las especificaciones técnicas. Nuevamente, nosotros metramos en función a los planos, ¿ok? Entonces los planos tienen que estar bien hechecitos y se va a hacer una evaluación, vamos a decir, integral de estos planos, así como también de las especificaciones pues, técnicas, para que puedan darse esta, vamos a decir, coherencia, ¿no? Luego, aplicación de la normativa vigente. Hay que aplicar las normativas vigentes, ¿ya? En cuanto a esta aplicación de las normativas vigentes, significa aplica tu reglamento de metrado para obra de edificación. Por eso que yo siempre recomiendo a los que están iniciando su proceso de metrar, de aprender, ¿no? O los que están tal vez haciendo expedientes técnicos, les digo, ¿y estás metrando con tu reglamento? A los que ya están en, como se dice, en el camino. No, me dice ingeniero. ¿Y cómo estás metrando? Como lo ha hecho el otro expediente. No, no podemos hacer eso, no es ético eso. Tenemos que metrar en función a nuestro reglamento y lo que nos establece el reglamento como unidad de medida y norma de medición o forma de medición es lo que tenemos que seguir. Así también realizar esquemas, realizar cortes. También es importante, ¿no? Realizar estos esquemas, cortes. ¿Por qué? Porque vamos a decir que los metrados, como lo mencioné en su definición, es el proceso, ¿no? Es el proceso de determinar las dimensiones de sus partidas para que éstas luego sean procesadas y obtengamos este dato que es la cantidad de la partida en función a su unidad de medida. ¿No? Es por eso que el éxito de obtener esas dimensiones es que usted realice esquemas, realice cortes, ¿no es cierto? Realice esquemas, realice cortes de esas partidas que se están empleando, que se están, digamos, observando en mi plano, ¿no? Entonces, en base a esas partidas que se observan en mi plano en función a ese tipo de proyectos, nos recomienda que se realicen esquemas, que se realicen, pues, cortes porque ahí vamos a ver claramente esa dimensión que le corresponde y pueda eso utilizarlo en la planilla de metrados. Ahí les voy a enseñar también algunos gráficos para que puedan, o unos esquemas, ¿no? Para que puedan un poco entender cómo esto funciona. Luego es apoyarse en coloreos, por elementos o por áreas, ¿no? Sería excelente para poder dar una mejor apertura a lo que son esquemas y cortes, ¿no? Y de esta manera, pues los gráficos hablen solos, como se dice, ¿no? Y vaya todo a su planilla de metrados. También que se establezca un orden y sistema a metrar, y esto también en función al reglamento de metrados. Y por último, que se utilicen formatos en Excel, ¿no? Para poder hacer todo este proceso del metrado. Esto es una presentación, ¿ok? Es una presentación donde puedo observar cómo es el proceso de metrado, cómo se realiza este proceso de metrar, ¿ok? Entonces, en este caso en específico, se trata de hacer el metrado de la partida de excavación simple, ¿ok? El metrado. ¿Ustedes qué tendrían que hacer como metrado? Bueno, lo primero es saber que el metrado me va a permitir determinar la cantidad de la partida en función a su unidad de medida, para que posteriormente este sea ejecutada, sea presupuestada, sea programada, ¿no? Ahora, una vez que ya yo determino más o menos las estrategias que voy a emplear en esta partida, la partida es excavación simple, voy a hacer el metrado de la partida de excavación simple. Primer paso, ¿ok? Primer paso. Primer paso, tenemos que definir la unidad de medida de esa partida. ¿Qué te dice el reglamento de metrados? ¿Cuál es la unidad de medida de la partida de excavación simple? Bueno, metro cúbico, ¿ok?
metro cúbico. Eso implica tres dimensiones: ancho, largo y altura. Ancho, largo y altura. Tres dimensiones. Bien, paso uno. Paso dos. Tienes que ver básicamente de dónde vas a sacar esas dimensiones. Por ejemplo, tú dices el ancho y largo lo voy a sacar de mi esquema, ingeniera. Por eso es necesario que haga esquema en base a mis planos, porque de ahí voy a sacar esas dimensiones de ancho y largo. Y en cuanto a lo que es la altura, lo voy a sacar del corte de la cimentación. Así voy a saber cuánto es la altura de excavación simple y voy a saber también el ancho y largo de los elementos. Entonces, con todo este trabajo, luego nos vamos a la planilla, ¿no? Nos vamos aquí a la planilla de metrados, ¿no? Entonces, esta planilla de metrados que se hace en Excel tiene su descripción, su cantidad, su largo, ancho, alto y parcial. Y esto se va a estructurar entre ejes verticales y ejes horizontales. ¿M? Si vemos, por ejemplo, el gráfico que hemos hecho, sabemos que los ejes verticales para medir excavación de zanjas son los de color turquesa. Eje AA, coma, eje BB, coma, eje CC. Punto y coma entre los ejes limitantes, es decir, donde inicia y donde termina la medida, que sería entre el eje 1 y 4. En la cantidad sería 1, 2, 3. El largo dice 10,25, ahí está. El ancho, punto 40 y el alto, 1,10. Multiplicamos todo y nos sale un valor, ¿no? Un valor parcial. Y así lo vamos a hacer para cada uno de los ejes. Por ejemplo, acá es una edificación. O sea, me apertura más a trabajar con ejes porque, bueno, es algo pues puntual ahí, ¿no? Es una edificación puntual. Vertical, no es como horizontal que ahí sí, pues, ¿no? Un poco se complica, ¿ya? Entonces, un poco para acentuar esto, ¿ya? Que les venía un poco mencionando, ¿ya? Voy a aperturar aquí. am, a ver, un ratito. Ya, ahorita les voy a ver, esperamos un ratito, está viendo los AutoCAD. Bien, entonces cuando vamos a hacer los planos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a ir a lo más básico. Yo tengo aquí mis planos, ¿no? Entonces yo tengo aquí mis planos. Este es mi plano de cimentación. ¿Ok? Mi plan de cimentación. Entonces tengo el eje A, el eje B, el eje, bueno, B que está acá, el eje C, verticales. Horizontales, eje 1, eje 2, 3, eje 4. Entonces, este, bueno, luego tiene sus cortes en cada punto de la cimentación, tiene sus cortes, ¿no? Este es mi plan de cimentación, bien lo referí acá. Y tiene también sus cortes ya que se han acá considerado, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿ya? Entonces, ya este es 1,10.
Entonces, pues acá, acá entonces lo vamos a poner altura simple igual. Esta es la altura simple, ¿no? Que tenemos que considerar. Entonces acá, como ya les refería, bueno, tengo mi plano de cimentación, ¿no? Con sus cortes correspondientes, donde se señala acá, se señala pues la altura simple, ¿no? Por lo que se va a exponer, que acá sería, a ver, 1,10, ¿no? Ya. Entonces, les decía que una vez que tenemos nuestro plano de cimentación, ¿usted qué hace? Va a copiar este plano de cimentación. Como lo he copiado acá, ¿no? Lo vamos a copiar tu plano de cimentación. Y como en este caso se trata de la partida de excavación simple, entonces lo que yo voy a hacer, miren ustedes, son los dos iguales. Este es el plano de cimentación y este es el esquema de la excavación simple. Entonces yo digo, bueno, la excavación simple se va a hacer donde esté el cimiento corrido, ¿no? Acá. Entonces en todo el largo y ancho, por decir, o en ambas direcciones, se tiene que considerar, ¿no? Se tiene que considerar estas franjas que representen, en mi caso, los anchos de las zanjitas, ¿no? Este representa el ancho de la zanja, toda la longitud del cimiento, claro, de la excavación que se va a hacer para el cimiento, pues, corrido. ¿No? Acá, bueno, solo sabemos que va a caer sobre el cimiento, columna, pero si ya cuando lo paso a esquema, entonces va a ir en función, en el esquema de la excavación simple, va a ir, como les digo, esa representación de la zanja que nosotros realizamos en excavación simple para poder alojar cimiento corridos o zapatas o bases de escaleras u otro elemento que se desee, pues, ¿no? Entonces acá tenemos solamente para lo que son excavación simples respecto al cimiento corrido, alojar los cimientos corridos más adelante. Entonces, ¿qué hago? Miren, trabajo igual ya eso está en el eje A, el eje, ¿por qué ingeniera? Porque acá están los cortes, el corte te dice ahí qué es lo que hay. ¿M? Entonces, con eso vamos aquí a representar gráficamente, parte vertical, todo lo que está con color azul, y todo lo horizontal, todo lo que está con color rojo, ¿ya? Y de esa manera, como ustedes ven, mi segundo, primero es representar gráficamente las partidas, ¿no? Tengo tres franjas, porque acá está así, esta franja del eje A, B y C. Entonces yo lo que he hecho es sellar todo, ¿no? Y lo he llevado acá, ¿ya? Luego que he representado gráficamente las partidas, ¿no? En el caso de excavación solamente se ha hecho tres ejes principales y uno auxiliar y luego cuatro ejes horizontales, ¿ya? Entonces, luego pongo la medida, digo, todo lo que está en la franja A se supone igual y que B igual que C es 10,25, ¿no? Toda la medida, 10,25. Y luego coloco acá el ancho, punto 40, lo que está dentro es 340, punto 40, 340. Acá sería 340 y todo sería 4 metros al eje. ¿M? Entonces aprovecho en colocar todas las medidas que correspondan, ¿ya? Y luego de eso, pues me voy a mi planilla, ¿no? Por ejemplo, acá,
Entonces, luego de eso, vamos a llevarlo a una planilla de metrado. Entonces, acá, como usted ve desde el inicio, se consideran estas partidas. Yendo específicamente a la excavación, aquí se tiene. ¿M? Como ustedes ven, está considerando eje vertical, turquesa, eje horizontal, rojo. Y es lo que al principio acá también coincide con el gráfico. Entonces, ustedes todo lo que ven acá, por ejemplo, ustedes van a decir eje A, porque ahí está, eje BB, porque en ese beta, y eje CC. Punto y coma entre ejes 1, 1, que es donde inicia, y eje 4 es donde termina. ¿Ya? Esto es 10,25, entonces será cantidad 3, largo 10,25, ancho 0,40 y el alto 1,10, ¿no? 1,10. Entonces, ya con esto usted simplemente va a su planilla. Tres cantidades, 10,25 el largo, el ancho 0,40 y el alto 1,10. Y proceso. Y así se va a hacer para todas las partidas. Y muchos me dicen, ingeniera, ay, bien facilito. Le digo, claro, porque ustedes están viendo acá que yo manejo o lo hago con rúbricas. Entonces, básicamente aquí, jóvenes, tenemos que considerar eso, ¿no? Que todo lo que está en tu esquema, todo lo que está aquí, con tus medidas, tanto de largo como ancho, como lo que está también en tus cortecitos, tus alturas, ¿no? Lo que hemos considerado acá, por ejemplo, a la altura de 1,10, que todo esto esté reflejado en tu planilla. Una vez que ustedes logran el manejo de esa metodología, haciendo esquemas, haciendo gráficos, acá tenemos inicialmente. Una vez que ustedes logran hacer eso, ¿no? Esquema, por ejemplo, este es el esquema que he hecho de excavación simple, esto es el relleno de bajo, este es el de cimiento corridos, este de concreto de sobre cimientos, esto de esquema de concreto este de falso piso, por ejemplo, ¿no? Que se da entre los sobre cimiento. Entonces, una vez que dominen eso, ya la planilla de por sí va a hablar sola, ¿no? Va a tener todo ese respaldo de lo que has hecho en tu gráfico. Y si mañana más tarde quieren observar o mejorar, van a ver la ruta de lo que has seguido. Yo, por ejemplo, acá tengo esquemas, ¿ya? De todas las partidas. Acá está. Esquema de excavación simple, ¿ya? Ahí está. De hecho, acá miren, este es mi plano de cimentación, artes de arquitectura. Este es de cimentación, miren, amontonado, ¿no? Con varios elementos. Ejes verticales, ejes horizontales, ambientes, corte, ¿no? Y en ese camino es donde a veces pues se equivocan, ¿no? Cuando tiene mucha data, muchos elementos y con una sola lámina se quiere hacer todo, ahí un poquito se tiene la eficiencia. Entonces por eso siempre hacerlo uno por uno. Por eso es lo importante hacer partida, por cada partida su planilla y por cada planilla su esquema, o su planilla de metrados, ¿ok? Por cada partida su esquema y por cada esquema también su planilla y todo es una congruencia. Entonces este es mi plan de cimentación, por ejemplo, este es mi plano de aligerado, de sanitarias, aguas, sanitarias, desagüe, eléctricas, alumbrado y tomacorrientes. Entonces eso luego se lleva aquí a esquemas. Mire, este es el esquema de excavación simple. Solamente los anchos y largos de la franja. Luego tenemos el esquema de cimiento corrido igual, largo y ancho, ¿no? Igual, largo y ancho. Este es el esquema de lo que son cimientos corridos, ¿ya? Luego tenemos el relleno debajo del nivel terreno natural. Igual, miren.
esquema que representa, ¿no? A ese relleno debajo del nivel terreno natural y con sus medidas, ¿no? Para que luego simplemente se considere ello. Luego tenemos el falso piso, ¿no? También el esquema, miren, es todo lo que va entre sobre cimiento, ¿no? Dice la norma, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Luego tenemos el sobrecimiento, ¿no? Luego tenemos el sobrecimiento, también acá se está refiriendo, concreto en vigas, acá también, su esquema con sus medidas. Este es el esquema de tarrajeo, igual con sus medidas claramente establecidas, ¿no? Y de la misma manera, acá tenemos el esquema de instalaciones, de instalaciones eléctricas alumbrado, miren. Entonces yo tengo una cosa es su plano, acá por ejemplo, ¿no? Este es mi plano de instalaciones, eléctricas alumbrado, ¿no? Ustedes lo ven en normal, ¿no? Sus circuitos que deben de salir. Ahí no hay ningún problema. Pero para metrar necesito tener estas medidas, pues, ya lo más cercano posible a la realidad. ¿M? Y en ese sentido, tengo que trabajar, o se les recomienda que se trabaje con esquemas. Acá está, por ejemplo, perdón, está instalaciones eléctricas, alumbrado, ¿no? Entonces aquí está, ya no solamente son curvas, sino son las medidas. Acá igual las medidas, medidas, medidas. Igual la parte de toma corriente, de punto a punto, su medida, su medida, su medida. Están todas las dimensiones, ¿no? Y ya con esto simplemente me voy a la planilla. Ya, entonces acá la intención justamente es esa, ¿no? Que ustedes puedan evidenciar, chicos, todo lo que dice en su plano, lo evidencian en su planilla. Pero como a veces el plano es muy complejo, con una sola lámina tiene muchos partidas ahí involucradas, entonces les arroja error. Es como ustedes quisieran, miren, hacer junto tomacorrientes con centros de luz, ¿no? Entonces ahí es donde se confunde, se marea. Entonces por eso que yo divido. Uno hago instalaciones eléctricas para lo que son los centros de luz y otros son para los tomacorrientes, ¿ya? Bien, chicos, entonces esto es el proceso que hay que seguir. Recuerden, eso le va a dar muchísimas ventajas para que ustedes puedan, sobre todo, hacer metrado lo más cercano posible a la realidad y no tengamos dificultades al momento de hacer presupuestos, cronogramas o solicitar requerimientos, ¿no? De los recursos que necesitamos en nuestros proyectos. ¿Ya? Entonces, por hoy nos vamos a quedar ahí, chicos. Ya vamos a pasar a las preguntas. Voy a poner aquí, me quedé. ¿Ya? Gracias, ingeniera. A ver, vamos a pasar a las preguntas para ya poder culminar con la sesión del día de hoy. Por favor, levanten la mano para poder brindarles el micrófono para que les puedan activar y puedan participar. Pueden hacer también sus consultas a través del chat. Creo que no hay ninguna consulta, ingeniera. Ah, bueno, sí hay una persona. A ver, con Patricia. Por favor, le habilitamos a Patricia. Buenas noches. Buenas noches, sí se te escucha, Patricia. Sí, ¿qué tal, ingeniera? Mi consulta era en un expediente, bueno, en un proyecto, o sea, si exclusivamente
te toca desarrollar metrados, ¿hasta qué punto uno tiene que realizar los entregables? O sea, ¿hasta qué parte uno tiene que entregar todo su trabajo? Claro, a ver, gracias. Va a depender de los términos de referencias, porque he visto en lo que son contratos para lo que son consultorías, se da en función a entregables, ¿no? Entonces recuerden que ahora hay una supervisión de la elaboración del expediente técnico y en función a cada componente del expediente técnico nos indicarán esos términos de referencia y en consecuencia el contrato también cómo van a ser los entregables, ¿no? De pronto te dice tal vez que en el primer entregable vas a presentar pues memoria descriptiva, estudio básico especializado, sin planos, de repente, ¿no? Primer entregable. Y a ese primer entregable se te pagará, ¿no? Previa conformidad del supervisor. Y bueno, y luego toda la gestión que se tenga que hacer para el pago. Entonces, eso lo define la entidad. La norma no nos dice nada de ello. La entidad definirá en función a esos términos de referencia y en función al contrato también posteriormente cómo va a ser el manejo de esos entregables, ¿ya? Y ustedes como consultores van a tener que trabajar ello. Ahora, los metrados, de hecho, cuando nosotros hacemos los expedientes técnicos, también por lo general, si mi entregable me dice uno, va a ser especificaciones, va a ser memoria descriptiva, especificaciones, estudios básicos, ¿no? Y planos de pronto. Se entiende que tengo que hacer en su totalidad, ¿no? Tu entregable 2 de repente te dice metrados. Entonces se entiende que debe de ser todo lo que es metrado. Pero eso te lo va a definir claramente los términos de referencia, vuelvo a repetir, los contratos, ¿ok? Gracias, ingeniera. Creo que ya vamos a culminar la sesión del día de hoy, ¿no? Ya estamos con el tiempo. Mm. Hay dos preguntas, creo que están, bueno, hay unas preguntas creo que todavía las podemos contestar Creo que en sí, en el chat. ujú, Ujú. sí, ¿las puedo dar Ya. lectura o usted le va a dar lectura? Me las puede dar lectura normal, ingeniera. Ya, ok. Nos dice su compañero, buenas noches, con todos. Mi consulta es, ¿cuáles son las consideraciones más importantes al momento de realizar los metrados de acero? Bueno, sabemos que los metrados de acero, de la partida cero, va a estar en función en primer lugar a los metros lineales, ¿no? Y en consecuencia, al multiplicarlo por un peso nominal, nos dará en kilogramos, que es la unidad de medida. Ahora, ¿qué consideraciones? Bueno, ahí un poquito va el tema. Si que yo inicio mi proceso, mejor dicho, el metrado de acero es hallar tus metros lineales. Por lo tanto, mi consideración y mi éxito, por decirlo de una manera, que voy a tener en este metrado de acero es en registrar adecuadamente las longitudes. Y para eso tiene que usted manejar directamente el Reglamento Nacional de Edificaciones, por ejemplo, cuánto es el traslape, porque eso es parte de lo que también usted va a considerar en su proyecto. Cuántos son los recubrimientos, perdón, dobleces, espaciamientos. Porque si bien es cierto, eso lo deben encontrar en los planos, directamente en los planos, muchas de las veces no lo tienen, o si lo tienen están tal vez equivocados. Es por eso que hay que trabajar de la mano con el reglamento, ¿ya? Y ahí esas consideraciones técnicas las tienes que incorporar, chequear, verificar en tu plano para que veas que está así y de esa manera solamente hay los metros lineales y esto se multiplica por el peso nominal de ese diámetro de la varilla y obtenemos en kilogramos, ¿ya? Eh, Luego Jefferson Smith nos dice en la parte de metrados, se puede poner en forma directa, en vez de largo, altura y ancho, solo poner no, no Jefferson. A pesar que la norma no nos diga, ¿sabes qué? Pon esto o lo otro, entendemos como metrado y justamente lo que les explicaba y estamos acá observando. Mire mi planilla. Yo digo cuánto es la cantidad, cuánto es el largo, cuánto es el ancho, cuánto es el alto y cuál es el parcial. O sea, los metrados tienen que ser bastante detallistas, por decirlo de una manera. No vale que usted me ponga de frente área, porque yo no sé en base a qué dimensiones allá este tu área.
¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Porque cuando valoricen, ustedes también, si bien es cierto, pondrán sus cantidades, pero esto proviene también de un cálculo a detalle. De hecho, no has obtenido de frente el área, ¿no? Has tenido un largo, un ancho, salvo que haya, vamos a decir, componentes así, en donde sí de frente determinen áreas. Pero en lo posible, jóvenes, trate de ser bastante expresivo, detallista con los datos que ustedes colocan en su planilla de metrados. Ya, el que para mí no sabe metrar o de repente lo ha hecho de forma un poco dudosa, lo pone datos también dudosos, generales. ¿No? Esto es sencillo, simplemente usted trabaje bien esquemas, haga bien sus cortes y luego de eso pasa toda esa información a la planilla, no hay otra cosa. Pero para eso tengo que conocer también bien lo que es el reglamento de metrados. Tengo que haber estado en obra para ver cómo es el manejo de esto también, ¿no? En la realidad, si no, también vamos a estar pues un poco vacíos ahí, ¿ya? Dice Walter, no dice ingeniera, la plantilla de metrados también lo puede pasar. Bueno, toda esa información se ha compendiado y ya ha sido distribuido a la empresa, chicos. De pronto ya en la plataforma tal vez, ¿no? Será colocado, alojado, ¿ya? Buenas noches, nos dice, quisiera saber qué es un adicional con deductivos vinculantes. Bueno, un adicional con deductivos vinculantes es aquella, vamos a decir, es aquel procedimiento que nosotros realizamos en obra, en donde vamos a aperturar una prestación adicional, es decir, vamos a establecer esas partidas que se han hecho de más, que no están en el expediente técnico, pero que sí las necesitaba para poder cumplir con la finalidad del contrato, ¿no? Eso es adicional. La ejecución de partidas que no están contempladas en el expediente técnico, pero que su realización es sumamente importante para cumplir con la metafísica. Eso es adicional. Pero cuando ustedes dicen adicional con deductivo vinculante, es porque vincula, es porque vincula con otra partida que no vamos a realizar. Por eso es deductivo vinculante. Vas a quitar una partida en su totalidad, tienes un adicional respecto al mismo objetivo, por eso es adicional con deductivo vinculante. ¿Ok? Porque vas a poner algo nuevo y vas a sacar algo de lo que ya está en el expediente técnico completo y nos va a salir este adicional conductivo vinculante. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, mi expediente dice cunetas con mampostería con cunetas con mampostería. Es decir, cunetas que se están siendo revestidas con ladrillos, ¿no? Mampostería. Pero he evaluado que en ese tipo de cunetas, bueno, hay mucha filtración, se gasta mucho en la mantenimiento y qué sé yo, lo cual lo haría inviable o vamos a decir muy, lo encarecería el proyecto. Entonces, ante ese sustento, yo que digo, bueno, voy a cambiar esto. Entonces, haría un adicional, es decir, cunetas de concreto. ¿Por qué? Porque cunetas de concreto no hay en mi expediente técnico original, solamente hay cuneta de mampostería. Entonces, al no haber ese componente, sale como un adicional, porque son partidas que no están en el expediente técnico, pero que se necesita para cumplir la finalidad del proyecto, ¿ok? Entonces, eso es un adicional. Pero pasa que hay una partida que en este caso es cunetas con mampostería nada más. Entonces voy a proponer un adicional voy a proponer un adicional que es cunetas con concreto y voy a quitar en su totalidad una que diga cunetas con mampostería. Entonces quité totalmente uno y propuse algo nuevo y en función de esos dos yo los vinculo y saco pues su porcentaje. Tal vez el adicional puede ser 100 y el deductivo pues 50. No voy a pedir 100 de esos adicionales, sino solo 50, ¿no? Por eso es que se llama deductivo adicional con deductivo vinculante, ¿ya? Dice, disculpe, Patti Soto, ingeniera, disculpe, si ese informe irregular se podría considerar el área de manera directa. Bueno, ahí sí, ¿no? De repente es no sé, pues es un área de una forma, pues,
sé, pues arriñonada, ¿no? A veces hay alguna forma medio extravagantes o algo que no podamos conocer con facilidad, bueno, ahí sí puede ser área, pero siempre refiriendo, ¿no? Refiriendo sus datos, de repente voy a tener mi área, pero por lo menos póngame esa área, ¿no? Cómo se ha hallado, cómo se va a hallar. Siempre tratemos de ser específicos en los metrados, ¿ya? Bueno, los globales son precios globales. Bueno, los globales es una unidad de medida, ¿no? Que es un metrado, pues, general, ¿no? Que se considera ante esas partidas. Bien, ahora sí creo que ya hemos dado respuesta a todas las preguntas que ustedes han tenido y que espero realmente que eso les un poquito les ayude a que puedan seguir aperturando todos los demás alcances que iremos dando, chicos. Ya la clase de mañana nos tocaría presupuesto de obra y bueno, y los demás aspectos que vamos a ir trabajando, ¿ya? Muchísimas gracias. Y bueno, ya de aquí nos estamos encontrando nuevamente el día de mañana en nuestra clase número 4, chicos, ¿ya? Muchísimas gracias también a la empresa y bueno, hasta el día de mañana. Gracias, gracias a ustedes, jóvenes. Muchas gracias, ingeniera. Le agradecemos por su participación y por compartir todas sus experiencias con cada uno de nuestros participantes. Ok, gracias, buenas noches. Bueno, quiero comentarles ya para finalizar la clase, posteriormente a a la sesión número 4, al finalizar, ustedes saben que ya tenemos la evaluación, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes estén al tanto de ello, ¿no? Nuestra evaluación del curso va a ser el día 13 de marzo. Las evaluaciones tienen una duración de 24 horas, ¿no? 24 horas, ¿no? Y se está habilitando a las 11:30 de la noche. Nosotros normalmente contamos con un reporte también de las personas que van que van ingresando al Zoom o también que dan las evaluaciones, ¿no? Ya que a veces hay muchas personas que en momentos como por trabajo no pueden ingresar, pues luego se están poniendo al día con los videos, ¿no? Por eso es muy importante a veces mantener el orden para que el video pueda salir bien. Sin más preámbulos, nuestra próxima clase sería el día de mañana, ¿no? El día de mañana 13. Posterior a ello va a ser nuestra evaluación con respecto a la sesión del día de hoy y a la sesión del día de mañana. Por favor, les voy a solicitar que puedan prender su cámara para poder realizar la fotografía respectiva para nosotros enviar como reporte al Colegio de Ingenieros. Por favor, en estos momentos pueden activar. Gracias, Marilyn, Indira, Vivian, Edson, Patricia, Tania, Usuario, Juanito Hurtado, Gracie Marley, Albino, Lino, Wilder Jam, Burgos, Kevin, Nicole, Yesenia, Sheila, Jonathan, Jennifer, Leslie, Marta, Gildo, Brian, Paucar, Mónica. ¿Me apoyan en interno, por favor, con las fotografías? A ver, 1, 2 y 3. Gracias. Eso sería todo. Buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.